¿Cómo haces para no perder el foco como emprendedor y saltar de proyecto en proyecto? Bueno, pues esta es una fantástica pregunta, ¿eh? Es una fantástica pregunta. Alex, muchísimas gracias por hacerla porque es una pregunta genial. Vamos a ver. Yo creo que la clave o lo que yo he utilizado para desarrollar proyectos es hacer las cosas uno a uno. O sea, es decir, ¿cuál es la idea? La idea es que no empezar, por lo menos al principio, no empezar 20 proyectos a la vez, sino empezar uno por uno. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es coger y empezar un proyecto determinado, empezarlo, planearlo, crearlo, desarrollarlo, hacerlo rentable, hacer que ese proyecto dé beneficio, dé rentabilidad. No siempre el beneficio tiene por qué ser dinero, porque no todos los proyectos, por ejemplo, que yo tengo son proyectos para generar cash o para generar ingresos. Hay algunos proyectos que son proyectos para generar tráfico, por ejemplo, y que no generan ningún ingreso, pero ayudan a que otros proyectos generen ingresos. Es decir, en cualquier caso, todo proyecto tiene que tener un plan, tiene que ser bien planeado y tiene que tener un beneficio. Entonces, primero, la idea es primero planear ese proyecto, crearlo, lanzarlo, desarrollarlo y corregir las desviaciones, hacerlo rentable, es decir, que dé beneficios, cualquiera que sea el beneficio que hayas planeado para ese proyecto. Y una vez que está eso dando beneficios, llevarlo al máximo nivel de beneficios, es decir, modificarlo, crearlo, corregirlo, para llegar a que obtenga la máxima eficiencia. Y después intentar automatizar todos los procesos que se puedan, o bien automatizarlos, o bien delegar las actividades. Es decir, una vez que ya el proyecto se ha creado, se ha lanzado, que ya has aprendido cómo funciona, que ya lo has hecho funcionar, que da beneficios y que por supuesto has aprendido y sabes ya cuál es la mecánica, sabes ya lo que funciona y lo que no funciona, y lo que tienes que hacer, pues intentar primero automatizar la mayor parte de actividades que puedas, ¿de acuerdo? Automatizar esos procesos. Hoy en día con los ordenadores y el software se pueden automatizar un montón de procesos, pues automatizar todo lo que puedas. Y después, si el proyecto es suficientemente rentable y te permite, puedes hacer outsourcing, o puedes delegar algunas de las actividades de ese proyecto, y si no, un gran porcentaje de esas actividades de ese proyecto. ¿Por qué? Porque lo más difícil, lo más complicado de todo proyecto es planearlo, es crearlo, es lanzarlo, es ajustarlo y llevarlo a beneficios. Después, una vez que ya eso está en beneficios, que ya has aprendido, ya sabes cómo hacerlo, puedes automatizarlo o puedes delegar esa serie de actividades, porque ya solo tienes que decirle a una persona, enseñarle a hacer una serie de actividades y que tiene que hacer lo mismo. Evidentemente, lo que tienes que tener además es tener un sistema de control que te permita ir analizando las desviaciones cada mes, al menos cada mes, o sea, hacer un pequeño cuadro de mandos, un pequeño panel de control, o cuadro de control en el que te permita analizar las desviaciones que se vayan produciendo en ese proyecto, porque sobre todo si tienes delegadas cosas, tienes que controlar esa delegación de cosas, es decir, tienes que controlar que la eficacia de los procesos delegados se mantiene o aumenta, pero no disminuye. Entonces, en cuanto empieza a disminuir alguna de las variables o alguno de los ratios que tú has planeado, pues entonces cualquier desviación de alguno de los ratios que tú tienes para medir la efectividad del proyecto en cada una de las actividades, fundamentalmente en las que tienes delegadas, bueno, y en las propias también, es muy fácil corregir una desviación de un 1%. Ahora, si tú dejas pasar eso y no controlas eso y se pasa a un 20 o un 30%, entonces ya es más difícil poner soluciones. Entonces, elaborar ese sistema de control, y a partir de ahí lo que estás haciendo es liberando tiempo para desarrollar el siguiente proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, una de las, para desarrollar muchos proyectos a la vez, si lo haces solo, pues tú tienes 24 horas y 2 manos, no tienes más. Entonces, una de las claves
para desarrollar proyectos o para desarrollar múltiples proyectos es apoyarte en un equipo de personas, apoyarte a hacer joint ventures, es decir, compartir el desarrollo de esos proyectos con otras personas, de forma que te permita acometer diferentes frentes con 24 horas y 2 manos, pero por supuesto con ayuda, evidentemente compartiendo no solamente el trabajo, evidentemente tienes que compartir también los beneficios, y eso es un poco la clave. Y entonces, pues organizarte de tal forma que te permita atender a todos los proyectos, a controlar esos proyectos y a desarrollar, incluso a desarrollar nuevos proyectos. Esto, bien, no es del todo sencillo, y no siempre se cumple, y hay veces que uno se desenfoca, y hay veces que uno un poco se pierde, y cuando sucede esto, pues evidentemente tus negocios o tus proyectos se resienten. Pero bueno, lo que tienes que hacer es volver al plan trazado, o volver a tu manual, y volver al manual y volver a retomar las cosas, es decir, a controlar esos temas, a controlar cada uno de esos proyectos, a delegarlos y delegarlos bien. Esto, por supuesto, nunca es 100%, siempre tiene sus pequeños detalles, pero bueno, ahí está tu flexibilidad para poder ir manejando, tu juego de cintura para poder ir manejando una situación u otra. Y esto es un poco la clave para no desenfocarse, aunque a veces te confieso que también me desenfoco, o sea, que también hay veces que me pierdo y me desenfoco, y bueno, parece que estás a 20 cosas, y al final se pasan los días, se pasan la semana, y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Si es que se me ha pasado una semana y no he sido productivo absolutamente nada, por supuesto que también. Pero bueno, para remediarlo, esto serían un poco las claves.